por eso es que la podemos trabajar como si fuera una continua. Esa es la ventaja. ¿Sí? Muy bien. ¿Está bien? Acá, bueno, acá sí, recién no mostraba la línea, ¿no? No mostraba la línea de la potencia, ahora la muestra. ¿Está bien? Inclusive debe haber usado el mismo programa que usé yo, aparentemente. Este es un apunte de México. Está bastante interesante, por eso lo bajé. ¿Está bien? Acá ya es una carga inductiva, como la potencia en un inductor. Y acá la caracteriza, ¿no? Pulsante, bidireccional, la otra era unidireccional. ¿Qué querrá decir con todo esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Va de la fuente hacia la carga y de la carga hacia la fuente. Interesante. Su valor promedio es 0. Bueno, le creo, por ahora le creo. Continuemos, capacitores lo mismo, no lo voy a hacer perder tiempo mucho con esto. Comportamiento de la potencia instantánea en un capacitor. Pulsante bidireccional, es decir, a ver, ¿qué diferencia hasta ahora encontramos entre un capacitor o inductor y una resistencia? Bueno, ¿cuál va a ser la diferencia? Bidireccional, la otra era unidireccional. Entonces vamos a tratar de ver qué significa esto, ¿sí? Y observen lo que dice acá. La molestando en cuadro. Dice, va de la carga hacia la fuente y de la fuente hacia la carga. Antes no, iba de la fuente a la carga. Hijo, fíjate, su valor promedio es 0. ¿Está bien? Esto es una diferencia. Y va de la carga hacia la fuente y de la fuente hacia la carga. Perfecto. Potencias, receptores, inductores y capacitores. ¿De dónde las copias, machito? Esperen un segundito. Del PDF que me mandas. Uh-huh. Aquí arriba en el último, dígame. Es ya la explicación. De esta. Porque te... Sí, me golpeaban la puerta ahí. Parados de igual sentido. Bueno, potencia, resistor, inductor y capacitores. Igual, no, ¿sí? En una resistencia la potencia siempre va desde la fuente hacia el elemento. Pero no sé qué quiere representar. En un inductor y en un capacitor la potencia fluctúa entre los elementos y la fuente. Acá está la expresión, la diferencia. Ve aquí. Es decir, yo no la estoy gastando, sino que la potencia que yo genero en un inductor la intercambio con un capacitor. Y esto es un nuevo concepto que aparece aquí. Y al revés también. Es decir, el Q, le llamemos Q ahora, que es el tipo de potencia, ¿no? El nombre correcto sería el Q, es decir, la potencia de un capacitor o de una inductancia se intercambia. Yo creo que sí. Es decir, usted no la emite, la almacena y después la lleva al otro elemento, se transporta hacia el otro elemento. Y eso es lo nuevo, ¿no? Lo que no tenía la potencia. Muy bien. No me acuerdo. La potencia instantánea en un inductor es decir, opuesto a la potencia instantánea en un capacitor. Sí, porque se intercambian entre ellas. Ahora lo vamos a ver en forma práctica. Lo interesante de esto es tratar de verlo en forma práctica, ¿sí? Muy bien. Continuemos. Ahí Fernanda Narváez también toma mate, o sea que también usa pava eléctrica de 1500 vatios. ¿Está bien? No, profe, yo no uso justamente pava eléctrica porque me conviene siempre comprar la garrafa. Pero bien, ecológica, muy bien, espectacular. Usa el gas, entonces es más barato, espectacular, bien ahí entonces. Vamos para acá, carga resistiva e inductiva. Seguimos viendo la misma imagen que hemos visto recién, fantástico como para poder repasar. Y acá viene una cosa muy interesante, y acá nos vamos a introducir un poquitito en lo que es el factor de potencia. Fíjense cómo la representación fasorial, cuando nosotros tenemos una resistencia y una inductancia, es diferente. ¿Nosotros qué habíamos observado? Bueno, si yo tengo una inductancia y una resistencia, me voy para acá. Estaba lejos, acá está. Pero este capacitivo, vamos a ver el otro, el inductivo, acá está. Tensión y corriente, nada más. Pero eso hablamos de un inductor. Y si era capacitivo, estaban los dos en fase. Pero ahora ahí. Y ahora viene un poquito el por qué nosotros usamos fasores y no trabajamos con ondas. Fíjense cómo la tensión la usamos de referencia, la ponemos acá a los 0 grados. ¿Está bien? Y después
vamos a ver dos cosas. Y me aparece una IR que está en fase con la tensión y me aparece una IL que está a 90 grados atrasada con respecto a la tensión. ¿Qué significa esta cosa rara que estamos viendo aquí? A ver, hemos dicho que tenemos nosotros dos elementos. Nosotros en nuestro circuito vamos a tener una resistencia y vamos a tener una inductancia. Resistencia y acá vamos a tener una inductancia o le quieren llamar XL, le llamamos XL. Hacerlo con este facto. Resistencia. Si quieres guiarte de los anteriores. No, ¿Está bien? es más facto. Y acá va a ¿Cuánto circular centímetros? Barra de 4. una corriente y total por el circuito porque va a estar sometido a, resultante que te tendría que a dar una 5. tensión B. Y después vemos si te dan los resultados. ¿Quién es B? Esta que está acá, el valor máximo es este, ¿ven? El Para paso. comprobar, digo. ¿Quién es la I total? Esta que está acá. ¿Está bien? Quizás por ahí sería más fácil si yo lo explicara, porque lo podemos ver de las dos formas, ¿no? Lo vamos a ver así. Eso estaba pensando recién ahora, por ahí sea más fácil de verlo así. Donde acá tengo la I total. Y ahí, acá voy a tener la IR. Y acá voy a tener la IL. ¿Está bien? Así es más fácil para que nosotros lo entendamos. Pero la realidad es esta por ahí, ¿no? Depende del caso, ¿no? ¿Cómo? Fíjense, ustedes tienen una I total y tienen una B. Pero la I total, ¿qué es? Lo vamos a hacer con rojo para que sea más furia. Le metamos un poquito más de furia a esto. Bueno, quiere más rojo. I total, ¿a qué es igual? A la IR más la IL. ¿Sí? Estoy sumando las dos corrientes. ¿Las puedo sumar como hacía antes en continua en forma directa? No. Porque ¿qué? Acá ¿qué es? J. Está bien, nosotros no solemos poner J. Pero en definitiva, fíjense cómo sucede en este lugar que en estos bornes, ¿qué está aplicado acá? La tensión. Y en estos bornes está aplicada la misma tensión, ¿o no? Mueva la cabeza si lo ven así o no. Y así. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo la misma tensión que acá y a mí me están en paralelo. Tengo la misma tensión. Y en este elemento, ¿cómo está la corriente y la tensión acá? Esa es la pregunta. Igual a cómo están los elementos. Ahí está buscando el volumen. No se te escucha, Elías, no se habilitó. Sí, ahí veo que abrí el micrófono, pero no se escucha. Bueno, no importa, pero me imagino que lo sabe, ya lo vio. A ver, Narváez, usted que a ver, ¿qué me dice? Está atragantada con el mate, Fernanda. A ver, Fernanda, ¿cómo está la tensión y la corriente en la resistencia? ¿Está atrasado, profe? Están en fase. En este están atrasadas, pero acá están en fase. Tensión y corriente están en fase. Entonces fíjense cómo acá la tensión y la corriente resistiva que circula por la resistencia están en fase. ¿Se lo ven? Están en fase. Y en este que está acá, en el elemento inductivo, la tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente, o la corriente atrasa con respecto a la tensión. ¿Se ve? ¿Pero qué tengo que hacer yo? Quiero saber cuánto es la I total. Entonces sumo la IR más la IL y obtengo este fasor que está acá, que es la I total. ¿Se dan cuenta de dónde sale esto? ¿Sí? De hacer ese análisis. ¿Y cuánto es el desfasaje que yo tengo? A mí me importa, hagan de cuenta que esto es una caja negra. Quiero saber cuánto es el desfasaje que hay entre la corriente y la tensión. ¿Qué ángulo tiene? Lo voy a llamar phi. Y el ángulo phi lo da esto que está acá. A ver, ¿quién da el ángulo phi? Bueno, está dado en base a ¿qué? El valor de la corriente y el valor de la corriente ¿Y quién manda esos valores? Y los manda la resistencia y la inductancia. Es decir, este desfasaje que yo tengo entre corriente total y tensión está determinado por ¿quién? Por la impedancia que yo tenga.
llámese resistencia, inductancia, capacitancia, lo que fuera. Fíjense cómo este ángulo, a ver, ¿por qué me importa el ángulo que hay entre la corriente y la tensión? Pues lo que yo aplico en la entrada del circuito. Yo en la entrada de una fábrica aplico una determinada tensión y circula una determinada corriente. Bueno, ¿qué desfasaje tengo? Y bueno, va a depender de todo lo que yo tenga conectado a la fábrica, ¿sí? Muy bien. Acá es lo mismo con este circuito. Es más claro para explicarlo ¿no? Pero la corriente total de esta es una consecuencia de que, de alguna manera, de las dos... A ver, acá en realidad sería una. Es como que podríamos analizarlo en términos de tensión acá, ¿no? Hacer un dicho de la tensión. Y es decir, ¿qué pasa con esta tensión UR? ¿Qué pasa con esta tensión UL? Y podría llegar a decir que B es igual a ¿quién? A UR más la UG. ¿Está bien? Y esta sería la J. ¿Está bien? En esos términos podríamos verlo, ¿sí? La mayoría de la carga, muchachos, para que ustedes sepan. A ver, si ustedes enchufan una pava, enchufan, qué sé yo, la licuadora, enchufan, por decirle, una heladera, un lavarropa, ¿saben cómo está enchufada la carga en realidad? ¿Está en serio o está en paralelo? Pónganse, qué sé yo, acá tienen la pava eléctrica. Tienen acá. ¿Cómo estaría enchufada? Si enchufa, qué sé yo, la PC, celular, ¿cómo está enchufado en la red? Y aquí tenés 1,5. ¿Paralelo? Bien, exactamente, está en paralelo. ¿Está? Entonces, Entonces, de alguna manera se daría el fenómeno este que estamos viendo acá. Tendríamos que hacer la suma de las corrientes individuales para obtener la corriente total. Es decir, ¿cuál va a ser la corriente total que va a tomar de la red? También acá le aplico la tensión. Digamos que estaría en su casa, lo pone en el medidor, y acá adentro sucedería todo lo que tiene que suceder de acuerdo a lo que tiene conectado. Bueno, tendría que sumar las corrientes individuales de esta manera. Eso quiere decir que los hechos Se calcula. Bueno, continuemos un poquito con esto, pero sí me gustaría, antes de continuar a la otra diapositiva, que hagamos el siguiente análisis. Quiere decir que ¿Está lo bien? has hecho bien. Y eso veamos lo el siguiente. calculas con esto. Ya ¿Hay entiendo. mucho sol, Ismael, en su casa? Y ahora tenés que aplicar. No, profe, cambié todo a LED, por eso. Todo esto. Ah, entonces, por eso se pone la gorra, para que no le haga calor. Claro. Bien. Resolvieron de forma gráfica, Bueno, ahora está se bien, de el forma reflejo, analítica, está perfecto. sería aplicando esta forma. Ah, Bueno. ya lo dibujo aquí. Fíjense y ustedes, lo- bueno, ya el tercer año que lo Creo veo que por sí. todos lados, lo vi, Ismael, en Ajá, electrónica, y este en ejemplo todo, lo hago aquí. en instalaciones, Este en toda la ejemplo. materia, ¿o no? No, cursé Sí. instalaciones nada más. Sí. Ah, No, ese no es. No es bueno, lo mismo. electrotécnica, No, este es un se la ejemplo está que ya repitiendo, da instalaciones. para Sí. que lo hagamos. Ah, bueno, está sí, bien. hacerlo Anda y electrónica el año que hacerlo viene, después entonces con el conmigo. B1, B2. Con usted y el otro profe Maldonado, Maldonado. Maldonado, sí, Y ahí. sí. Ricardo, perfecto. Y ahí Bien, muchachos, De fíjense uno, lo de siguiente, dos, vamos a hacer y acá un ahí pequeño está. estudio. Lo haces, digamos, todas las formulitas. Supongamos que no todo. conozca la IR. ¿Puedo obtener la IR? Sí. ¿Cómo hago? Tomo esta total, fíjense que esto es un triángulo rectángulo. La Separado diagonal, centímetros. cateto opuesto y cateto adyacente. Una vez que tengo definido phi, Sí, tengo el cateto Ese es el adyacente, ejemplo que la diagonal hice y acá el cateto opuesto. ¿sí? O sea, la Dale 2 hipotenusa. newton, Lo veo en Sí. términos de un triángulo rectángulo. ¿Está bien? 3 newton. Ah, sí. Sí, Sí. ¿Cómo obtengo IR? Bueno, ¿Y de dónde lo a saca? partir de la IT, que sería la diagonal, que es esta que está acá, la IT, Ah, la ese es el multiplico por el ejemplo. coseno del ángulo. Vuelve al centro. ¿Está bien? Sí. Es la proyección. Y luego, ¿cómo obtengo la I inductiva, la IL? Que sería esta, ¿no? Que está acá, que es la misma que está acá, la IL. ¿Cómo la obtengo? Esto que está acá es el cateto opuesto. ¿Está bien? Esto llámele cateto adyacente. Tomo la diagonal esta que está acá, la multiplico por el seno del ángulo y obtengo la IL. ¿Y cómo obtengo la I total? Bueno, Pitágoras. Hago esto que está acá, que IR era el cateto adyacente elevado al cuadrado, más cateto opuesto, que es este que está acá, cateto opuesto elevado al cuadrado. Y eso que está ahí, le saco la raíz y voy a obtener la I total. Es decir, opero como si fuera un triángulo rectángulo. De hecho es un triángulo rectángulo, ¿no? Es una suma, en definitiva, fasorial, que les termina dando un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces, este ángulo es importante. Con este ángulo podemos hacer lo que nosotros queramos. Averiguar cuál, el parámetro que nosotros
Bueno, ya saben que si tienen alguna duda me la pueden preguntar. Son bastantes los contenidos que vamos viendo, de por sí es un shock, pero ¿qué sucede? Por eso les pongo la clase antes, para que le peguen una lupita, porque así en frío es medio... Los que lo han visto años anteriores veo que van de 10, pero los nuevos por ahí les va a costar un poquito, ¿no? Pero por eso es cuestión de que vayan leyendo, ¿sí? Muy bien. Tengo ahí del año anterior. Bueno, acá está un poquito conversado, breve. Pero bueno, ¿qué dice? Que una corriente, una carga resistiva, inductiva, dice que tiene una componente de la corriente en fase con el voltaje. Perfecto. Tiene una componente de la corriente atrasada a 90 grados, fuera de fase con el voltaje. Listo, lo que hemos visto. La corriente total es la suma fasorial de las dos componentes. Perfecto. Todo eso. Muy bien. Seguimos con el tema de la lista. Potencia instantánea en un circuito resistivo inductivo. Vuelve a repetir la imagen que nosotros ya habíamos visto. Y acá aparece la ecuación. ¿De dónde sale? Perfecto. La que obtenemos. Comportamiento de la potencia instantánea en un circuito resistivo inductivo. El valor promedio de la componente resistiva de la potencia instantánea es este que está acá. Es decir, si trabajamos matemáticamente con las dos ondas, multiplicamos la onda de tensión y la onda de corriente, nos va a terminar dando, fíjense, a partir de esto, ¿sí? Que multipliquemos las dos y reemplacemos por una identidad trigonométrica, nos va a terminar dando que la potencia es igual a la tensión por la corriente, ¿sí? Eficaz por el coseno del ángulo que los separa. Y esto que está acá no es desconocido para nosotros. ¿Por qué no es desconocido? Porque recuerden que hemos visto el triángulo de potencia. ¿Qué decía nuestro triángulo de potencia? Lo vamos a graficar acá. ¿Sí? Decía que este era S. Algunos la van a ver para arriba, otros para abajo, no se asusten. Este de acá era Q y este era P. Y este era el ángulo. ¿Sí? Entonces, ¿qué era igual P? Bueno, es igual a S por el coseno de phi. Bueno, ya queda La mal. proyección de S tienes que borrar y y eso nos queda acá. Es decir, borrar y hacerlo bien en 4. ¿cómo obtuvimos esto? Bueno, a través de multiplicar dos ondas sinusoidales y llegamos a la misma conclusión que trabajando con el triángulo de potencia. ¿Sí? Perfecto. Continúe. La amplitud de la componente inductiva de la potencia instantánea es U es igual a U por I por el seno del ángulo recto. Estamos en la misma. Si yo tengo un triángulo de potencia, me lo tendría que haber borrado. Yo tengo phi, este es S, este es Q, ¿a qué es igual Q? Bueno, este fíjense que es cateto opuesto, Q. Q es igual a S por el seno de phi. Y es lo que está diciendo acá. ¿Vale? Perfecto. Continuemos. Tipos de potencia. Ahora sí. Potencia activa, que es la potencia capaz de desarrollar trabajo útil. Es motivada también por dispositivos tipo resistivo. ¿Sí? Lo origina la componente de la corriente que está en fase con el voltaje. ¿Sí? Es lo que acabamos de ver. Y R estaba en fase con la tensión. Sus unidades son el kilovatio, megavatio o vatio. ¿Bien? Recuerden que el kilo era 1000 y el mega es 6, 10 a la 6. Se calcula como P U por I por coseno phi. Estamos repasando todo lo que vimos recién. Perfecto. ¿Qué más? Potencia reactiva. Acá viene a tratar de aclararnos un poquito más. Genera campo magnético y campo eléctrico. Campo magnético en un inductor. Inductancia. ¿Sí? Campo eléctrico en un capacitor. Perfecto. Es originada por dispositivos de tipo inductivo y de tipo capacitivo. ¿Sí? La origina la componente de la corriente que está a 90 grados con el voltaje. Claro. En adelanto o en atrás. Es lo que nosotros hemos visto. En una inductancia o en una capacidad, la corriente está desfasada con respecto a la tensión en 90 grados. Sus unidades son el kilovolt-ampere reactivo o el megamolt-ampere reactivo o simplemente lo que nosotros habíamos dicho, ¿sí? El volt-ampere. Yo le había puesto la N
es chiquita, depende del autor, que le pone la R grande. Bola per reactivo. Si multiplico por 10 a la sexta, por 1.000.000, megabolas per. Sí, perfecto. Se calcula como la Q es igual a la B por la I por el seno de phi. ¿Sí? Por el seno de phi. Tipo de potencia. La potencia aparente o total S, que es la que estaba en la diagonal del triángulo, la hipotenusa, es la potencia total que requiere la carga. Esto está picante. ¿Por qué la potencia total que requiere de la carga? Quiero tomar mate, supongamos. Va a requerir potencia activa. ¿Sí? Entonces, ¿quién requiere la potencia reactiva? Esa sería la pregunta. ¿Quién necesita potencia reactiva? Y ahí les adelanto algo. Ustedes tienen un motor en su casa. Sí o sí necesitan potencia reactiva. ¿Quién le va a demandar en su casa potencia reactiva a los motores? ¿Va a andar la batidora? ¿Va a andar la licuadora? Todo lo que se ocurra que tenga motor, lavarropas, a ver, no sé, la mini pyme, la máquina de agujerear, ¿está bien? Todo ese tipo de elementos requieren potencia reactiva. Es decir, no me basta solamente con la activa. ¿Sí? ¿O sí? Perfecto. Bueno, la potencia esta aparente se obtiene por medio de la suma vectorial de la potencia activa y reactiva, es cierto. Y ahora son los cálculos. Con esta potencia los equipos eléctricos alcanzan su calentamiento máximo permisible. Eso Con el vacío, habría que verlo, la después lo vamos a fórmula estudiar. de 1 Sus unidades son los kilovolamper o megavolamper. que lo mismo está aquí. Lo vimos. Nosotros en términos que vimos, volamper, derecho. Pero bueno, cuando son unidades grandes trabajamos. Primer copiarlo es. Primer copio. ¿Cómo se calcula? Así te lo Simple y va llanamente V por I. acordando después. Ya lo Es vamos más a sencillo. marchar. De F1. De 1. Como V está en volt, y en amper es volamper. Ah, lo hago aquí. Pero no es como era en continuas, que era Lo mismo manera que está. Acá diferenciamos. Son tres tipos de potencia. Representación vectorial de la potencia. P siempre la indicamos en el eje. ¿Está bien? En el eje real. ¿Sí? ¿Quién la origina? La componente resistiva. Listo, perfecto. Hacemos la representación vectorial, le pone acá. Yo le diría fasorial. Acá el muchacho le mandó vectorial, pero bueno, en México por ahí se expresan de otra Y manera. esto así. La pueden ver en los libros así. Sí, Sí, esa es la también. línea. Potencia reactiva. ¿Se origina dónde? Listo. En la componente Y el inductiva o otro capacitiva. no tengo copia. Es un vector de 90 grados en atraso o adelanto respectivamente. Si está en adelanto, capacitivo, si está en atraso, inductivo. Hay libros que lo pueden ver al revés. ¿Después el qué? Bueno, lo Ahora mismo, pone de depende. vuelta de 1. Quien ponga la referencia. ¿Sí? Representación vectorial de la potencia. Es igual. Fíjense cómo acá Bien, en ya algunos empezamos libros la QL la hacen para Con arriba, el dato de F2. en este la hace para abajo. No hay problema. Yo creo que Fernando la hace para arriba. Está bien, está perfecto. Yo la solía hacer para arriba, bueno, en el apunte este la hace para abajo. Ahora, bueno, está bien. Si la hacen para acá abajo la inductiva, la reactiva va a ser por el otro lado, no va a ser por el mismo lado. ¿Está bien? Lo importante es que me falta cuando el- tomen ustedes la referencia, la mantengan y la continúen. Claro. Hacerlo Sí, aquí yo creo que si arribita, trabajan con la entonces, QL para arriba, está bien. No hay problema. Y luego como el anterior pongo Es como ustedes S1, trabajen y sí, se luego acostumbren, no hay problema. Ujú. Bueno, Y F1 más F2. y la S, ¿quién es? La suma de las dos. La potencia activa y la reactiva. Es la suma de las dos, la S. Que terminan haciendo un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Cuyo cateto Y vector es la con QL F1 y cuyo tanto, cateto adyacente es la P. tanto, y Listo. R tanto. Bueno, No sé ya. acá Ah, es R. parte de lo mismo. Reemplazarlo ya con. Fíjense cómo empieza a trabajar y a definir lo que es el cubo. con qué. Lo vemos acá a través de quién. Bueno, Con R. la diagonal Así R de acá. igual a. ¿Y cuánto vale la diagonal acá? Bueno, es U por I. Igual a Si multiplican por el seno de este ángulo, les da el cateto opuesto. Mm. Acá, si multiplican por el coseno de este ángulo, ¿qué cosa? El S, que es U por I, le da la P. Y el S es U por I. igual a... Acá viene una cuestión. ¿Qué U por I? 5 Cuando ustedes van y miden con un instrumento, bueno, Bien, no sé si lo ahora tengo a sí. mano acá. Sí, Pone- por ahí lo tengo a mano acá. F2 igual. Entonces 3 newton Aquí con 3 newton. por D. De. Más. No,
Ve, Bueno, aquí después vos vamos a ver fíjate, mediciones, pero quiero que vean, esto es un instrumento de Sí. medición. Esto que ven acá arriba mide 4 corriente, es decir, yo centímetros. pongo un conductor No, no, acá, ya está reemplazando, ya has puesto 4 aquí. centímetros ahora. y va a medir la Ah, ya lo he corriente. puesto con ¿Bien? letra, Es ahora un con instrumento de el medición, no. después vamos Sí. a estudiar la unidad de mediciones Dividido. más adelante, pero para que sepan, la tensión que ustedes están midiendo acá es la que van a introducir en la diapositiva, la tensión B. ¿Está bien? Mejor dicho, la corriente que miden acá. ¿Y la tensión cómo la miden? Sí. A través de estos dos elementos. ¿Sí? O sea, este instrumento mide tensión y corriente. La Dividido tensión la hacen con estos dos puntitos, en- la miden. ¿Qué ¿Bien? es eso? Y la corriente tienen que hacer Pongo pasar R, cable por acá. No, no. Cuando miden Ya, corriente y ya, tensión, ya te dije, ya la tengo que ir multiplican poniendo entre sí, acá, están obteniendo la potencia 5. que sería 5. total, que está acá, que es la S. El B por el R. ¿Sí? El B Sí. por el I. ¿Sí? Vale. Eso es lo que te están midiendo. Ahora Y este pone aquí instrumento, B1 es ¿qué es lo igual que y mide? calcula. La tensión eficaz, directamente. No, Y la aquí corriente no, eficaz. así no No tienen que pasa calcular nada. nada, ¿eh? No tienen que hacer la integral ni nada de esas cosas raras. Le da el valor. Pero bueno, tienen que No, saber de claro. dónde sale ese valor. Ese valor es el promedio de la No, corriente aquí elevada al como cuadrado tenemos arriba y y abajo después le los sacan la mismos, raíz. ¿cómo Ese se es el llaman? mide. Los mismos ¿Sí? Es decir, unidades sería el de mismo medida, efecto que sería produciría newton y esa newton, corriente se también pueden si fuera continua. simplificar, entonces Generaría la misma potencia. ya te queda el resultado Ese te lo valor queda en efectivo, ¿no? centímetros. Es decir, yo medí un valor Entonces, efectivo de 10 amperes con ese instrumento. 3 Corriente por alterna. 4, ¿Qué potencia va a producir? Y la sería misma que si 12. circularan 10 amperes de continuo. 3 por 4 Así 2, sería la explicación. dividido en 5. Bueno, continuemos. Factor de potencia. Pone Está ahí dura la clase de 12 hoy, ¿eh? sobre 5. Ya van a ver en clase un poquito más tarde. Factor de potencia, ¿qué es? ¿Cómo se define? Y ahí lo ven. Sí. No, no, no. Es la relación de la Sobre potencia 5. activa O sea, con la potencia aparente. o sea que El lo factor de que es potencia este es 12 P es sobre 3 S. por 4. Por 4. 2. Fíjense cómo Y abajo también. seguir poniendo el No 5. desesperen que ya lo vamos a ver de forma Sí. práctica y no es O tan sea, complejo. seguirlo poniendo este 5. Pero esta es la todavía primera no definición que resuelto. nos hace el factor de potencia. Y otra cosa que Falta la dice línea también, del- que es del interesante, 5N, es ¿no? la proporción de No, no. potencia que Ya se 5, transforma en ¿no? trabajo útil. No, ya 5. Ah, Ahí interesante falta la la línea definición. de equilibrio. Pero ¿qué proporción? De la potencia total requerida por la carga, ¿no? Volvamos a repetir. Bien. Es la proporción de potencia que se Y transforma ahora en trabajo hace 12 útil dividido de la en potencia total esa requerida por la carga. ¿Cuánto sería? ¿Por qué? Porque ustedes están viendo acá, esto es una especie de, por así decirlo, comparación. Haciendo una división es una comparación. ¿Qué está comparando? La potencia activa con respecto a la potencia total. Es decir, si la potencia activa sería igual a la potencia total o aparente, si fueran iguales, el factor de potencia sería 1. Este no. Supongamos que yo tengo un factor de potencia 0,5. ¿Qué significa? Bueno, que mi potencia activa es la mitad 4. de mi potencia total. Aquí. Eso estaría significando el factor de potencia, ¿sí? Esto y Bajo esto condiciones de pasa, voltaje y corrientes entonces senoidales, quedan que es lo que nosotros tenemos en las redes, el factor de potencia no es otra cosa que el coseno del ángulo phi. de 1 es Coseno del igual ángulo a phi. Y ahí vamos a volver un poquito a esto. 4. Este es el ángulo phi, Así va a quedar. clave y fundamental. Ahora borra y volverlo a copiar. Si yo a este ángulo phi le saco el coseno, ese Ya es ahí el lo factor de pongo ahí donde potencia. puesto el tema. Abajito. Pero acá viene otra cosa que podríamos hacer Creo que nosotros, ¿no? centímetros. Nosotros habíamos definido que era factor de potencia De 1 P sobre S. ¿Y P quién es? P por I. Yo descuento, cuando pongo B por I estoy diciendo que son efectivos, no RMS es el valor efectivo, ¿está bien? Ustedes por ahí los libros lo van a ver, U por I Hace por ahora con el dedo. coseno phi. Así Ese es que P si quieres. dividido en S. ¿S ¿Qué qué? tal tiene que B ser por I. de 2 ahora? Sí, recién has hecho. B de- por I se va con B ahora por de- I y el factor de potencia les queda igual a quién? A coseno phi. Cuando tenga Es los decir, el resultados factor de separados. potencia es igual al coseno phi. Listo. Va a Es ser más decir, bonito. el factor de digamos. potencia está determinado exclusivamente por phi. Que después le hagan el coseno es tu historia, pero lo determina el ángulo, el desfasaje que hay entre qué, entre la corriente y la tensión, si se acuerdan, ¿está bien? Ese es el phi, el angulito phi. ¿Quién provoca el phi? La carga. ¿Quién es responsable del phi? El tipo de carga. Recuerden ustedes, si era resistiva, el desfasaje era 0. Si era inductiva, el desfasaje era 90. Y si es una mezcla, el desfasaje está entre 0 y 90. Muy bien. Me estoy adelantando un poco. Pero ya sabemos lo que es el factor de potencia. El factor de potencia es el coseno. Dedo Buenísimo. con- Los resistores tienen un factor de potencia unitario. ¿Por qué será que tienen un factor de potencia unitario el resistor?
flecha, le vamos a poner color acá. Azul. Pongámosle que yo tengo la tensión de referencia. ¿Sí? Y acá lo vamos a hacer. Eso no me amarilla. Y por acá va circulando. Bueno, ¿cómo va a estar dada la corriente acá en este circuito? ¿Sí? La corriente que va a circular por acá. La corriente, muchachos, en un resistor con respecto a la tensión están en fase. Si están en fase, ¿qué ángulo tienen acá entre ellas? Si están en fase. 0 grados. 0. Muy bien, exactamente, 0 grados. Ajá. Entonces el factor de potencia yo había dicho que era coseno phi. Y acá, coseno de 0 grados a igual a ¿cuánto? 1. Entonces el factor de potencia en una resistencia es 1. ¿Lo encontré? ¿Está bien? Sí. ¿Y qué sucede acá? Listo. Ahí está, ahora. Nunca esto, ¿no? Justo mi ventana da a la calle, está. Sentí algo ahí, pero bueno, nada. Los inductores tienen un factor de potencia 0. Y a ver cómo lo hago. ¿Ya Ah, qué hago? ¿Cómo? ¿será, che? No sé. De No le 2 y confío. ahora reemplazar el valor. Tengo la tensión. F1, o se pone Tengo acá de mi 2, circuitito que Sí, tiene pone el una valor de inductancia. F1, el Y el valor de valor de D, D el sería valor de L. L. ¿Cómo es la corriente? Bueno, si ustedes recuerdan las millones de imágenes que vimos, la corriente es esta. Y L, o sea, la corriente que circula para acá, Y ahora está lo hago desfasado con 90 grados, acá hay 90 grados. ¿Cuánto vale F1? F1. Muy bien. 2 Entonces, newtons. 2 newtons. factor de Entonces, potencia ponemos era igual a coseno phi. El coseno de 90 grados, Y F2 vale Pone 3. diga. por... No, pero no tenés que ser F2. Ahora tenés que y el ser valor D. es 0. ¿Cuánto es D? ¿Se entiende cómo es el factor de potencia en cada caso? Ahí también lo tenés a D. Y D es... 4 centímetros. Ah, esto. Sí, ese es D. ¿Lo ven? Perfecto. Pero la corriente, es decir, a ver, vamos a hacer así. Dividido Por ahí no me quiero dar, no a sé si L. me adelanto ¿Cuánto o no, valía L? pero bueno, Aquí lo no hacemos acá por la sé. duda. Supóngase que yo tengo un circuito, lo voy a hacer acá, estoy ensuciando la hoja, pero bueno, tengo una resistencia y una inductancia, 6. ¿Qué no? No, la L, un L ¿cuánto y valía? un R. ¿Cuánto Y acá tengo le aplicado saca un de L? determinado valor de Vale tensión. 5 5 newtons. newtons. Si yo voy a graficar fasorialmente, Ya pongo 5 newtons. acá voy a Newton, tener Newton. la tensión Listo. Ahora de vuelta, simplifica Newton con Newton. y la Tachando corriente, así como uy, lo de tacho. no se quiere poner. ¿Qué pasa? Bueno, Y ahora calcula. D2 la corriente no va a estar acá, pone D2. porque tiene una resistencia, va a ser menor, ¿Cuánto es 2 por 4? va a estar entre 0 y 90. Es decir, acá tengo, no sé, supongamos que le diga 45 grados. 8 dividido ¿Está bien? en Entonces, factor de potencia, ¿cuánto va a valer? Factor de potencia en ese circuito va a ser igual al coseno de 45 grados. ¿Cuánto es coseno de 45 grados? 0,5. 0,5. menos 5. Un 5. ¿Se dan cuenta? Y ahora Cero, D2 es igual. ¿Está bien? Esa es la Para forma sacar el resultado es... de calcular, ¿sí? Muy bien. No, Perfecto, entonces es otro vamos a resultado. continuar. Pone D2 es igual y calcula el resultado. Bueno, tengo que borrar sí o sí porque estoy escribiendo sobre el escritorio, no sobre la hoja. 8 Esa es la forma, ¿no? dividido en Tengo ahí 5. la tableta electrónica. Es como si fuera un pizarrón, lo cual está bueno. Y esa es la diferencia, ¿no? Con hacer las clases en fase y las clases desfasadas. No, es Podemos aclarar algunos conceptos que por ahí, bueno, 1,6. no se aclaran. 1,6 centímetros. El apunte no habla, ¿viste? ¿Ah? Muy bien, continúen. Listo. Bueno, entonces, ¿qué Ya, recuadrar sucedió el nosotros número cuando y hicimos el después análisis con el tengo. factor de potencia? Nosotros vimos que el factor de potencia nuestro, ¿qué sucedía? Bueno, si era una carga resistiva, era igual a 1. Si era una carga inductiva, tenía un valor igual a 0. Y habíamos visto una carga resistiva e inductiva, más o menos igual, equilibrada, era 0,5. De acá podemos observar
observar algo interesante. Y a partir de su definición, el factor de potencia es igual al coseno del ángulo phi. Una función cosenoidal entre qué valor y qué valores varía. Si nosotros graficamos coseno, Y ahora se nos vamos a dar cuenta. con Porque fíjense qué le falta acá al coseno. Lo que hay adelante. no sé si va ¿Qué va adelante? Un número. ¿Ese número qué es lo que va acá adelante? Es la amplitud de la onda. Sí. Lo que va adelante. Como acá hay un 1, la amplitud es 1. Es decir, ¿entre qué va a valer? Si se ponen a ver acá. Entre menos uno y uno. Menos 1 y 1. ¿Está bien? Pero en el caso nuestro, digamos, Lo hago. tipo de pasaje y todo, en definitiva, O a solamente ver, lo copio y lo dejo para seamos más después. prácticos, tomemos el módulo. Es decir, va a estar entre quién? Entre 0 y 1, los valores, si tomamos el módulo. ¿No? ¿Está bien? Esto por ahí podemos ponerlo con término de módulo. Entre 0 y 1 varía el valor. Si a mí de pronto me dan un factor de potencia que me diga que es 0, yo ya toque digo, tiene una carga inductiva o capacitiva. Si me da el valor de 1, es resistiva. Si me da un valor que está entre 0 y 1, es una combinación. Más o menos ya pueden ir adelantando eso en base a lo que hemos visto. Perfecto. Continúen. El factor, ya queda poco para que se acabe el sufrimiento, ya nos queda menos. El factor de potencia de las cargas de tipo resistivo, inductivo, está en atraso y se denomina de tipo inductivo. Bueno, listo. El factor de potencia de las cargas de tipo resistivo, capacitivo, está en adelanto y se denomina de tipo capacitivo. Sí. Perfecto. Corrección del factor de potencia. Ahora vamos a ver qué es la corrección del factor de potencia y por qué lo queremos corregir. ¿Está bien? ¿De qué nos sirve corregirlo? ¿Por qué está mal el factor de potencia? Porque no me gusta. ¿Está bien? A mí me gusta más el número 1 que el número 0. O sea, así no hagas tanto paso y que evitas todo Al 0 y al 7. ¿Por qué lo voy a hacer cambiar? todo esto. Interesante la pregunta. Así, A ver, D1 es ¿qué igual, significa corregir ya vas algo? reemplazando Significa F2, variar, que varíe. que F2 es 4 Muy bien. metros Acá estamos observando un triángulo de potencia. por D, Un triángulo de potencia que donde son 7 las líneas centímetros, diagonales representan la potencia total. sobre Es decir, R, que R son Este de acá sería la S1, por así decirlo. ¿Está bien? La voy a llamar S1, esta es la S total. esto me da 4 Todo por este 7, segmento de acá lo voy a llamar 1. Esto que está acá lo llamo P. ¿Está bien? 4 por De No, pronto, sí, sí. resulta que yo tengo acá un ángulo, el rojo. Este, ¿Yo qué voy a hacer? No me gusta este ángulo, porque simplemente me levanté en la mañana y no me gusta, y lo quiero modificar. 28 Lo voy a hacer, lo voy a modificar, lo voy a llevar a F2. Porque sí, nomás. centímetros. ¿Está bien? Entonces D1 Entonces, es igual ¿cómo hago para a que modificar ese sería ángulo? 7 Y viene la va a ser pregunta. igual a 4. Resulta que para modificar ese ángulo lo que voy a hacer yo, D2 si habíamos definido que esto era inductivo para abajo, F le voy a agregar una carga, D2 es igual a una F1, que son 3 QC metros. capacitiva, porque recuerden que eran opuestos, 7 el capacitor centímetros y el que inductor, es efectos opuestos. Le voy a agregar a este de acá, que Q1 no es otra cosa que una Q1 inductiva, Q1L. Le agrego un QC, se resta, y al restarse, ¿qué hace? Que la suma de los dos, que no nos olvidemos que P es igual a, mejor dicho, S igual a M así más 50 digamos, Q. lo vas a sería, lo vas a ir Si yo sería este de disminuyo, 3 centímetros voy a hacer que y este disminuya vendría a aquí. ser Como de este 1, constante, de 1 voy a hacer que va a ser de disminuya 4. ese. Por lo tanto, Este va a fíjense ser cómo el de S 1, es más este va a ser pequeño. de 2. Y a su vez, ¿qué? Este 4 centímetros. Quizás no está tan claro de esta forma. 4. Es más bien matemática. Casi. Pero sí Y quiero el que lo otro veamos de de una forma práctica para que se entienda el concepto de lo que sucede en la realidad. Aquí te salió, Y después nos iremos al plano de aquí te teórico, salió harán 2 el con el práctico, doble, o resolverán sea, todos aquí los te falta problemas, 1 como milímetro para y que aquí les te quede sobra clara 1 la milímetro. mecánica. Pero a mí me interesa que aprendan Entonces el aquí concepto. tenés que ¿Cuál es el Sacar un concepto? poquito más allá. hacerlo desde Muy bien. aquí. Sí. Bueno, Acá, por ahí, bueno, ya otro hemos visto esto como de el las cargas, libro de hacer. típica de la industria. No sé, por Ya eso les yo hablé de lo decía que que era lo la hagas carga. aquí. Muy bien. Usted que dice que ya lo Nosotros lo hicimos por ahí más que la Aquí industria, lo nomás y ya relacionamos con nuestro no hogar. tengo que Pero en estar la industria copiando, hay digamos, cosas muy todo parecidas. No sé vos qué Hay decís. motores, Sí, sí, ahí abajo por ahí queda le bien, va a aparecer ¿no? un transformador, Así que como acá lo no, hizo en usted. un hogar no, pero si ustedes salen a
tiene bobina. Y la bobina no es otra cosa que impedancia. ¿Está bien? Muy bien. Continuemos. Acá están las cargas típicas, ya la hemos visto, esto es un repaso. Y acá sí es interesante ver el factor de potencia típico en la industria del comercio. Si yo me paro en, digamos, lo que sería la cometida en la entrada de una fábrica o en la entrada de su hogar y lograra medir el factor de potencia, nos daríamos con los siguientes. No sé qué opina o lo quería hacer de vuelta. Si yo estoy en industria Ya textil, sin el yo trabajé errores. casi 5 años en industria textil. El Atrás factor de tengo. potencia es 0,65 y 0,65 más o menos. Sí, ¿cómo dice la profesora? Si fuera 1, diríamos todo de carga resistiva. Pero como va disminuyendo su valor, F por D. significa que tiene mucha carga inductiva. ¿Por qué? Porque tiene muchos motores. Por 4. La fábrica que yo estaba tenía 110 máquinas. Y cada máquina en promedio tenía de 3, 5, a veces 10 motores. Para hacer una idea de la cantidad de motores. Es decir, había mucha carga inductiva. Por eso este factor de potencia está entre 0,65 y 0,75. La química por el estilo, ¿sí? Acá hay una de maquinaria pura, y etcétera, etcétera. Son los valores típicos que puede tener. Fíjese cómo acá los bancos de 0,96 a 0,99. ¿Está bien? Bastante alto, bastante cerca del resistivo. ¿Por qué tiene los bancos ese valor? ¿Porque tiene mucha plata? No sé, ya veremos por qué. Pero es llamativo, bastante alto y este bastante bajo. Eso es importante. Centro comercial de 0,80 a 0,95. Efecto principal, el bajo factor de potencia. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Acá tenemos 3 triángulos y tenemos una diferencia. La principal diferencia en la construcción de este triángulo es el cateto opuesto, porque acá está la cateto opuesto de este. Como observan, 2,25. fíjense que 2,3. este cateto es menor que este y a Sí, su eso vez es menor 20, que este. mira, eso es ¿En qué se 20. traduce eso? Fíjense cómo los 3 en común 3, ¿no? mantienen la potencia El otro igual. 3,70. Tienen la misma potencia igual. ¿Está bien? A ver, Sí, digamos un poquito. ya vamos a ver un poquito por qué esta diferencia. Pero sí estamos viendo acá que de alguna manera la potencia que toma esa industria, ¿sí? Que sería acá el Q3, Q2 y Q1, se la puede disminuir de alguna manera. Es una potencia que quien la suministra a la red. Nosotros, haciendo una especie de artilugio, la podemos disminuir. ¿Qué beneficios va a traer? Veremos. 66. Muy bien, acá hay un ejemplo esclarecedor que nos va a iluminar un poquito acerca de este asunto. Entonces era 6 esto. 2. Muchos equipos eléctricos requieren de potencia activa y reactiva para funcionar. Bárbaro. Espectacular. ¿Qué significa eso? Che, Juan Pablo, te da, no sé si te ves vos en la cámara, te parece que tenés... Ah, es te traiciona la ventana de atrás. Te da mucha luz. Sí, fíjate si podés por ahí poner una cortina, una onda así, o ponerte un poquito más de costado, que no te impactan justo la luz en la pantalla, ¿viste? Así que casi no te veo. Bueno, acá tenemos un motor. ¿Qué necesita un motor para funcionar? Necesita, recuerden ustedes que el vatio estaba relacionado con la potencia activa. Necesita potencia activa, que acá la vamos en términos de kilovatios. Es decir, yo necesito, para que un motor funcione, una potencia activa. P, unidad activa. ¿Por qué le llamo activa? Porque este motor, ¿qué me tiene que entregar? Trabajo. Aquí. Hacerlo de vuelta. Hacerlo de entregar vuelta. trabajo. Todo así ya con... Porque es lo que va a hacer, vamos a ver, Porque una luego máquina. no Algo. También va a hacer que esta Ajá. máquina Algo no trabaja produzca ya. algo, produce trabajo. Y para producir trabajo necesito que me dé potencia reactiva. Es decir, la potencia reactiva lo que va a estar haciendo es Directamente al producir agua aquí. trabajo, en términos reales. Y necesito potencia reactiva. ¿Para qué necesito la potencia reactiva? Para que acá se produzcan los campos. Llámenle si quieren imán. Es parte del principio de funcionamiento. Los campos magnéticos. ¿De dónde se producen los campos magnéticos? Las bobinas del motor. Acá hay un campo. Ven.
magnético, porque si no, no va a funcionar el motor. Quédense tranquilos que vamos a ver bien en detalle los motores, cómo se produce todo adentro. Pero ustedes, desde ya les adelanto, tengo un imán, norte-sur. Tengo otro imán, norte-sur. Este lo dejo quieto. ¿Está bien? Si este lo acerco, ¿qué hace? Este ejerce una fuerza con respecto a esto. Bueno, pongámoslo un eje acá y gira. Va a girar. Es un motor. Un motor son dos imanes. ¿Está bien? Que si yo tomo, supongamos, el norte y el norte, lo acerco, que experimento una fuerza. Eso es un motor. Nada más que eso. Por eso yo necesito fabricar un imán. Y para fabricar un imán, necesito un campo magnético. Yo le pido a la red, le digo, maestro Edelar, dame potencia reactiva. ¿Qué te va a decir Edelar? De acá no te voy a dar nada. Si no me pagas, no te doy nada. Y acá hay un problema. Que Edelar no puede cobrar la reactiva. ¿Qué te dice Edelar? Yo, maestro, te doy activa. Que es la que vos pagás, la que ustedes pagan es la activa. ¿Por qué pagan la activa? Porque en la factura le dice tantos kilovatios hora. ¿Esto qué es? Kilovatio es P. Eso es lo que le cobran. La reactiva no se la cobra, no se la puede cobrar. En forma directa. En forma indirecta se las cobra. A ustedes no, pero la industria lo multa. Lo parte al medio, lo destruye con las multas. No sabemos por qué. Todavía no estamos en condiciones de saber por qué. Ya lo vamos a ver por qué. Pero sepan ustedes que ese motor necesita las dos potencias. ¿Y quién la va a proveer? La red. Pero la red, es decir, el proveedor de energía suyo, ojo, hay gente que compra por mayores, no le compra de delante. Le compra directamente a la generadora. Guarda, el mercado eléctrico mayorista, muchachos. Nosotros estamos acostumbrados, pagamos de la y el que nos provee. No. Entonces, necesito las dos, pero la reactiva no se las cobran. Pero la necesito. Bien. Por ahora tengamos el concepto ese. Por ahora nos manejemos con eso. De hecho, si ustedes ven su factura, muchachos, la ven la factura, los nuevos medidores electrónicos que están instalando, que la mayoría ya debe tener, figura potencia reactiva consumida. Kilovolt ampere reactivo consumido, pero no se los cobran. Eso es la Pero de... figura. No sé si ¿Está bien? Porque en un momento se intentó cobrar. Pero aquí arriba. Lo copia Intentó aquí. cobrarlo. No, aquí al Y los entes reguladores, que son los controladores, no se olviden que los servicios estos de energía son nuestros, son de nosotros, ¿está bien? Están concesionados, los manejan ellos intentaron cobrarlo. Y le dijeron los entes y la gente, no maestro, no, hasta acá llegamos, no te lo vamos a pagar. Se quedaron con las ganas, estaban afilando ya los dientes y se quedaron con las ganas. Muy bien, vamos, continuemos. Acá hay una serie de problemas que no los voy a charlar por ahora, pero vamos a ver después una vez que comprendamos este concepto. Justo la parte más conceptual la vemos ahora. Ahora Pero tengo que bueno, sacar estamos a el D, tiempo. ¿verdad? Esto. No se preocupen. Y acá vi en el concepto esclarecedor, el que nos va a traer la luz. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, este es otro tipo de iluminación. ¿Está bien? 3 Iluminación del entendimiento. Newton, ¿no? Que por ahora es gratis, la universidad es gratis, pero en algún momento, si se hace privado, lo vamos a tener que pagar. ¿Está bien? Ahora estaba con ganas de hacer una especialización, 6 mangos por mes. Interesante, ¿no? O sea, es caro, la educación es cara, aprovechen, porque es gratuito, pero pagamos todo a través de ¿sí? Mantenimiento del edificio, sueldos, etcétera, etcétera. Así que aprovechen. ¿Cómo realizar la corrección de factor de potencia con bancos de capacitores? Qué cosa rara, ¿no? ¿Qué es esto? Y acá viene lo siguiente. Dividirlo. ¿Por qué yo los introduje en toda esta historia de la distribución de energía eléctrica? Es decir, esto que está acá, 7 la centímetros. energía activa y la reactiva lo provee la red. ¿Cómo era esto? Ahí tenés la Esto forma de uno. lo cobra. F2. 3 Newton. Esto F2 son no lo cobra. F, Por ahora F1 vamos a decir que estamos no así. lo cobra. Pero lo provee. D1, claro. Ah, De sería ¿Esto tiene algún F2 que no. tipo de costo significativo para la distribuidora? Ojo, cuando digo distribuidora tampoco puedo hablar de redes de transporte. Porque no se olvide, un predio industrial 4 toma de la Newton. parte de distribución, pero también toma de dónde va a tomar. De esas líneas que hemos por visto C, nosotros, que son 132, 7 500 mil voltios. dividido en R, que son 7 newton. Dividido Entonces acá hay algo, Ujú, hay un listo. limitante, acá hay un Ahora problema. pongo Que
el proveedor de energía está proveyendo P y está proveyendo Q. Ahora yo hago con... Está proveyendo las dos. No sé la línea después, ¿no? Ah, No este, sé. Pero así. hay algo que y dice el así. proveedor, maestro. Ujú. Y este queda como era Yo no te voy a Es tratar que de el proveerte lo menos resultado posible de queda en centímetros. 3 Sí. por 4 por 7. porque me trae muchos problemas. Ay, Dios. Me ocupa mucha capacidad de transporte. Ni contar lo que tengo que generar para vos darte Q. Cuando vos la Q la puedes obtener de 28. otro lado. Como Deja 28. de sobrecargarme mis redes y obtener la Q de Así otro es. lado. Y el otro le dice, Dividido en ¿dónde la 7. puedo sacar? ¿Qué querés que la robe? Que la fabrique, que haga magia. 4 centímetros. ¿Está bien? Yo no soy David Copperfield, un mago Y de aquí ves tiempo. cosas que... No soy mago, ¿qué hago? centímetros. No, yo no te la voy a dar. Es 1834. más, te voy a cobrar una multa si vos me tomás la Ahí Q de mi también te red. faltó la Te voy a línea hacer divisoria. bosta. Así. ¿Ah? Te voy a hacer pagar un montón de plata porque no quiero darte la Q, porque eso me obliga a mí a invertir un montón de dinero y tener una Ahora, capacidad en las El redes. resultado de 1 igual a... Entonces, ¿qué hace? Le dice, ¿vos querés Q? Pagala. Y ahora Pero no la vas a 28 pagar como la por energía. 7. La vas a pagar mucho más. Muchísimo más. ¿A través de quién? De una multa. ¿Por qué te voy a pagar? ¿Por qué te voy a cobrar una multa? ¿Cuánto? Porque vos la podés solucionar de otra manera. Sin necesidad de perjudicarme a mí en las redes. Centímetros. ¿Está ¿no? bien? Fíjense el concepto. Una cosa es cobrar Ahora medí de servicios 1 que te dan y otra cosa una multa. La multa es una Aquí. desde penalización. aquí Es hasta algo 4 caro centímetros. que estás pagando. Y más, les digo, son tarifas tan altas. ¿Está bien? Son tan altas que los tipos tienen la necesidad urgente de solucionarlo. Listo. ¿Cómo lo van a solucionar? Corrigiendo. Ahora ¿Qué sí. cosa? Su instalación. ¿Suelta? ¿A través de qué? El Bueno. factor de potencia. Sí, Lo van a así. corregir. O sea, para eliminar la multa, eliminarla, corrigen el factor de potencia. ¿Cómo? Bueno, yo necesito energía reactiva para hacer andar mi motor. Entonces, ¿qué hago? ¿De dónde la voy a tomar? De capacitores. Del banco de capacitores. Este banco de capacitor, ¿dónde está? Está del lado de adentro, acá la industria. Y acá, llámele del ar si quieren. El banco de capacitores se lo hace uno. Entonces la energía reactiva que necesitas para tu motor, la tomas de acá, del capacitor. Es una fuente, es como una fuente de energía reactiva, ¿no? No es la definición, pero mídenlo en esos términos. Toman la energía reactiva de acá, por lo tanto de la red van a tomar mucho menos. ¿Cuánto van a tomar? Y lo que te deje la distribuidora. Te pone un límite. ¿Está bien? Pero ¿cómo te fijas el límite? ¿A través de qué? A través de algo muy conocido por nosotros, a través del coseno phi. ¿Qué tiene que ver el coseno phi con lo que hemos hablado? Tiene una relación. ¿Está bien? Es decir, vas a tomar energía reactiva a la red, pero muy poquito, lo que te deje la distribuidora. Si tomas de más, te parte con la multa. Ahí. ¿Está Ahí bien? está. 4 Vos sos centímetros. poleta, tomás mucha energía de acá, te multa. Tengo un cálculo de 2 Tenés que también poner banco de para capacidad. tenerlo hecho. Te deja un margen, Después un pequeño indicar que margen. es de 1. Y ese margen es el coseno Este phi. era F1. La distribuidora te dice, por norma, Este que era tu F2. coseno phi no Este puede era ser menor. F2. no puede ser menor a cuánto. Acá creo que anda en 0,09. Tendría que fijarme los Listo, datos. ahora debía ser así. Más o menos 0,9. ¿Qué es esto? ¿Qué significa un coseno phi de Mira. 0,9? Ahí viene la pregunta. Pero me interesa que se entienda el concepto. La energía reactiva no la voy a tomar en la red, la voy a tomar en mi propia instalación instalando un banco de capacitores. Ese es el concepto. No lo hago, me multan. Eso es lo que quiero que entiendan. Este era. Después vamos a ver matemáticamente cómo logramos. ¿Qué significa no superar el coseno phi de 0,9? Ahora hago de 2, Eso es ¿verdad? importante. Me interesa saber si más o menos se entendió el concepto, la parte conceptual. ¿Sí? No la parte numérica, todavía no, pero la parte conceptual. De 2 era. Agrego un banco de capacitores y por lo tanto, de alguna manera, tomo energía de adentro y no estoy tomando de la red. Minuto. Muy bien. Y... ¿Qué banco de capacitor 7 tengo que poner? centímetros. Y no sé, uno que me guste. No. Tengo que tomar un valor adecuado. ¿Qué potencia necesita ese motor? ¿Cuál es la reactiva que necesita este motor para funcionar? ¿Lo podemos determinar? Sí, porque el motor es nuestro, tenemos datos de placa, todo. Bueno, en base a la potencia reactiva que necesite va a ser el banco de
capacitores que le voy a poner. El Pero también que, de a ver, no puedo proveer todo de acá. 3 por Aquí lo voy a 7, tomar de acá. 21. 21. Bien, entonces tengo que hacer un cálculo. A ver, ¿cuánto puedo tomar de la red sin que me multen? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto tomo de la red? Y en base a eso veo lo que tengo que agregar. Ese sería el concepto. Perfecto. Listo. Vamos adelante. Ahora, Sigamos adelante. Quiero que veamos 7. un problemita. Después volvemos a poner este ahora verso. 21. Pero por 7 por por acá teníamos el problemita. Acá está. Este está polenta. Muy interesante el problema. Centímetros. Tengo acá un transformador de 500 kVA. Como Bien. verán, el transformador es una fuente de quiebra. Cada vez que Es una resulta fuente de del potencia aparente total. Es decir, el transformador provee P más JQ. Después el transformador que tienen ustedes, bueno, tiene la línea, la red. ¿Está bien? Es decir, la red le va a proveer S. En definitiva, provee toda la potencia que ustedes necesiten, activa y reactiva. ¿Puedo tomar toda la que yo quiera? Y bueno, no, porque te multan, pero te la provee. Fíjense cómo aquí está hablando que este motor, estamos haciendo una guasada este motor. Si en su casa, muchachos, tiene una potencia instalada con, Ahora el otro a ver, té. con todo viento a favor y todo, Copia. no va a superar los 10 kilovatios. Acá hay 350 kilovatios. Estamos hablando de algo industrial. ¿Está bien? Muy grande. Bueno, lo que sí no les creo mucho los 220 volts, pero no importa. Para el ejemplo vale. Está tomando activa y está tomando reactiva. Las dos. Y dice que tiene un factor de potencia, este motor de 0,7. Va a provocar, tiene inductor y tiene resistencia. El factor de potencia es 0,7. ¿Está bien? B. Perfecto. Continuemos. Solo 2 segundos. ¿Cuál es el objetivo? Subir el factor de potencia a 0,95. Sí, Porque es el que te pide la distribuidora de energía eléctrica. Hasta ahora no sabemos bien qué quiere decir. Pero si nos dice subilo, pues te hago de goma. Es así de fácil. Si vos no subís el factor de potencia 0,95, te pongo una multa. El motor tiene 0,7. ¿Por qué tiene 0,7 el motor? Porque no olvidemos que una carga resistiva inductiva. Y si es resistiva inductiva, el triangulito de potencia que estamos viendo, ¿qué características tenía? Bueno, tengo estas características. ¿Cómo? Siguiente. Esto de acá. A ver, 6. ¿quién puede hacer arco coseno de Y 0,7? cada Me uno hace el calza favor ahí. un coso que no. Pues yo tengo celular, lo tengo con cámara, así que me quedé sin calculadora. Y nunca compré la calculadora al final. Tenía cuando era estudiante y después no sé ni qué fue de la calculadora. Eso es grado, profe. Ah, muy bien, perfecto. O sea, coseno phi igual a 0,7. Para saber el phi, ¿qué hago? Arco coseno de 0,7 y obtengo un ángulo de 45 grados. Es decir, acá el phi es igual a 45 grados. Es decir, yo tengo la S, tengo la P y tengo la Q. Eso es lo que es el motor, coseno phi 0,7. Internamente, ¿qué tienen, muchachos? Si lo quieren ver así, tiene una inductancia y una resistencia en el interior. Eso es lo que tiene. Inductancia y resistencia, el motor. Fíjense que acá estaría como proporcionado, ¿no? Estaría la mitad, inductancia y la mitad resistencia. Más o menos. Entonces yo puedo determinar, a raíz de estos datos, cuánto vale mi Q, porque me da el dato P, igual a 350 kilovatios. ¿Puedo determinar Q? Sí. ¿Y cómo determino Q? Bueno, tengo P. Hago una regla trigonométrica y puedo determinar Q. ¿Entiendes? A ver, no sé, ¿cómo le podrían determinar a Q? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? No sé. ¿Cómo les gustaría Q? Si yo tuviera, a ver, no sé, diría, a ver, por decirlo, si yo utilizaría la tangente, yo estoy haciendo un bolazo acá, pero si diría la tangente de alfa, ¿qué era? Cateto opuesto sobre P, ¿o no? Cateto opuesto sobre adyacente, es la tangente del ángulo, ¿no? Bueno, entonces de acá, si yo quiero saber el valor de Q, podría decir que Q es igual a P por tangente de alfa. Buena forma, ustedes lo hacen como a ustedes les guste. ¿Está bien? Lo tengo acá, phi, lo tengo 45 grados, hago la tangente por P. A ver, si alguno se anima ahí, ya lo calculamos. ¿P cuánto vale? Bueno, P vale 350.
kilovatio por tangente de 45 grados es igual a La tangente de 45 de 1, profe. Así que quedan 350 nomás. Qué raro. Bueno, puede ser. Puede ser, ahora lo mismo. Igual está calculado ahí, yo para que ejercitemos un poquito, pero como vamos acercando a la hora, me parece que voy a tener que avanzar para que incorporemos. No sería el arco tangente, profe. Sí, tienes razón. No, a ver. No. No, pero no importa. Ya lo vemos más adelante. Así me quiero apurar por la hora, no quiero tener más de las 12, no corresponde. Bueno, queremos subir el factor de potencia a 0,95. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar un banco de capacitores para variar ese factor de potencia. Y a ver si veo acá, quiero ver algo ¿Qué te interesante. metió en el calculador? A ver si lo veo por acá. Hay varios calculitos, pero quiero ver los esquemas fasoriales de esto para que lo podamos entender. Oh, ¿qué hace el muchacho? No. Está bien. No, acá no. Bueno, vamos un poquito resumido. Acá está en términos numéricos, pero no me gusta cómo está representado. Bueno, vamos a intentar hacerlo de acá. Después vamos a volver en todo caso. 350 kilovatios No, está bien. es la potencia activa que demanda. Ok. ¿Está bien? El transformador provee 500. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, eso nos faltó recién poner, que en realidad la S era 500, que es el transformador que provee. Y la potencia reactiva, los kilovoltios reactivos son 300, bueno, casi igual, como decíamos recién. 350 y 950, sí, tenía razón ahí quien dijo Espinosa. Casi lo mismo, prácticamente, sí. Fíjese cómo ese motor está demandando, en realidad está ocupando todo el ¿Cómo transformador, sería toda la potencia del 2,25, transformador, tío? que era S Casi un grado de resultado. igual a P más Igual JQ. con este que es más finito. Toma todo, está tomando los 500. 2,2 y a la mitad Los antes de 500 llegar 3, digamos. Antes de llegar kilovoltios 2,3. del transformador. Toma todo. Es decir, si ustedes le quisieran conectar algo más al transformador, no podrían, porque lo toma todo, toda la potencia. La que necesita el motor para funcionar es esta. Ahí. Si no, no funciona. Bueno. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta eventualidad? Ujú. Esta potencia me la puede proveer Listo. un capacitor. Ahí tiene que llegar. ¿Está bien? Cuando vaya así. Y así. Si yo la proveo a través de un capacitor, ¿qué voy a lograr? Vamos a ver el siguiente ilumina. Miren qué pasó acá. No sé si se alcanza a dimensionar lo que sucedió acá. Lo voy a hacer acá, para que se note. A ver, yo voy a agarrar y le voy a meter a esto un capacitor. Si le meto un capacitor, fíjense que toda esta línea que está acá no es otra cosa, lo vamos a hacer de rojo. A ver, tengan paciencia y con esto terminamos. Esta que está acá es la QL que necesito. Si yo le agrego un capacitor del lado de adentro de la empresa, estoy haciendo esto. Lo voy a hacer acá adentro para que se note. No se nota mucho, pero estoy haciendo esto. Esto es el QC. Es decir, Ahí. ¿por qué no anda bien? No salta en el medio, No ¿no? puedo pescar bien acá. Con el Y cursor. desde que alguna medida también. Con el cursor un poquito. Trabajemos con Y colores. tiene que Es trazar el decir, color. ¿qué hice cuando le agregué el QC? Hice lo siguiente. ¿Vamos toda? Este le vamos a llamar Para, ya lo QL1, el que necesita la Sí, máquina. sí, Y este es el sí, QL sí. provisto por quién, lo vamos a llamar QL2. El QL2 va a ser el que tome de la red. ¿Ves? Justo en el medio. Y ahora sí viene mi explicación.
arribita. Fíjense lo siguiente. Antes tomaba la red del QL1. 5. Yo le estoy restando el QC. ¿Por qué? Porque el QC lo va a tomar la máquina. Es decir, la máquina va a seguir tomando 357. Pero ya lo va a tomar ¿de quién? Una parte de la red y otra parte del capacitor. Es decir, la red solamente me va a proveer este pedacito que está acá. Esto que está acá. Me provee menos. Por lo tanto, no me va a multar la distribuidora. Y traducido en términos de coseno phi, ¿qué sería? Fíjense lo que hago acá. Trazo una línea. Si yo sumo la P que está acá, le sumo a la QL esta que provee la red, esta es, llamémosle S2, esta era la S1 que tomaba, es decir, antes tomaba 500 volt-ampere. Y ahora, como yo le corregí, estoy tomando del capacitor, está tomando esta potencia S2 que es menor. Y esa potencia S2, si nosotros la vemos acá abajo, 357 era. Era igual a 357 kilovolt ampere. 357. A ver, ¿qué quiere decir todo esto? Se llama área. Quiere decir lo siguiente. Que ahora usted va a tomar de ese transformador, antes tomaba, del transformador tomaba 500 kilovolt ampere. Sí, sí, ya Ahora, como le he corregido el factor de potencia, va a tomar 357 kilovolt ampere. Es decir, ¿cuánto he desocupado de ese transformador? He desocupado una potencia igual, hagamos la resta acá, ponerle 350, redondeando, 150 kilovolt ampere. Una barbaridad. Ahora, redondeando es como decirles para 100 casas de desocupado. ¿Por qué desocupé eso? Ah, porque ahora le voy a hacer lo siguiente, ¿no? La S1 de transformador, ¿qué es? Ya me estoy acelerando. P1 más J1. Y la S2 es igual P1, le llamé. Es P, muchachos, si P no ha variado. Sigue produciendo el mismo trabajo. 350 tomaba ahora y ahora sigue tomando 350 kilovatios. P es el mismo, más JQ2. Y ahí viene la diferencia. ¿Por qué? Porque S2 es menor a S1. Acá está. ¿Por qué es más chica esta que está acá? Por lo siguiente. Ustedes antes tomaban Q1 que era muy alta. Y ahora Q2 es baja. Toman mucho menos la red. ¿Y quién provee la otra cantidad de potencia reactiva que yo necesito? Bueno, capacitor. Eso es corregir factor de potencia. Entonces de la red están tomando menos potencia reactiva. Están desocupando la red. No está sobrecargada la red. Por eso le exige la distribuidora de energía eléctrica o el proveedor de energía que ustedes tengan que disminuyan el factor de potencia. Disminuir es eso, acercarse a 1. Es decir, tratar en lo posible toda su carga requiere dos cosas, potencia activa y potencia reactiva. ¿Qué hacen ustedes? Que tratar de que toda la potencia activa la provee la red. Pero la reactiva que no la provea la red. Tratar que sea lo menos que provea la red, sino que ustedes lo hagan a través de capacitores. Esa es la idea. Eso es corregir el factor de potencia. Desocupar, ¿sí?, la red. Solicitarle menos potencia reactiva a la red. ¿Está bien? Y todo eso trae una consecuencia de mejoramiento de calidad, de desocupar, digamos. ¿Por qué? A ver, la red transporta S. S es igual a P más JQ. La red transporta las dos potencias, activa y reactiva. Activa y reactiva. A ver si están golpeando, seguro. Listo. Ahora el otro. Sí, no. Muchachos, hay mucha crisis ahora económica, están vendiendo mucha malaria. ¿Qué va a ser? Bueno. ¿Qué? Veamos entonces lo siguiente, Parece que le animó para plata. completar el concepto. La red de la provee calle, digamos. P más JQ, ¿Cómo? provee las dos Chico de potencias. la calle, le Potencia pido 1, plata, pa. potencia 2. ¿Sí? Tiene un ¿No límite. verdad? No sé. ¿La red o el transformador? Provee las dos Escuché, potencias. ya he dicho. Ahora,
condiciones de entregar, ¿por qué? Porque suponemos que esto es constante, ¿no? Como en el caso transformador, 500. Si yo le saco menos Q, ¿qué significa? Que le puedo tener más potencia P. ¿Qué es lo que cobro? Es lo que en definitiva se paga, ¿no? Miren qué interesante ese concepto. Si yo le pido menos Q, ellos me pueden entregar más P, lo cual es más provechoso. ¿Por qué? Y bueno, porque P es la que produce el trabajo. Y Q la puedo tener de otro lado, sin necesidad de andarla transportando, ni generando, ni nada, sin sobrecargar la red. Lo que más me interesa a mí es la P, muchachos, es la que produce el trabajo. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, la disminuyo, ¿por qué? Porque yo la tomo ¿de dónde? Del banco de capacitores. Ese es el concepto. Por eso te multan. Porque si vos la podés obtener por otro lado, ¿por qué me la pedís a mí? Me estás retando capacidad de transporte. Yo te podría entregar más P. Pero no, vos me estás pidiendo Q. Bueno, entonces te multo. Pero la hago tan alta la multa que vas a tener que corregir. Y lo terminan corrigiendo. De hecho, para que se den una idea, en una industria, un cálculo así someramente, en 4 o 5 meses, pagás tu instalación de banco de capacitores y después estás tranquilo. O sea, en 4 o 5 meses con respecto al valor de la multa. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Aguanta un segundito. ¿Sí, jefe? No, papá, gracias. Chao, que vaya bien. Bueno, eso es el tema a veces cuando uno da en la casa. La interrupción. Estoy solo con mi hijo, así que bueno, mi mujer está laburando. Es así, tiene que hacer guardia, sí o sí. Bueno, muchachos. A mí me interesa, lo que sea número y todo, se van a hartar de practicarlo con Fernando. No se preocupen, hay un práctico armado, lo van a ver claramente. Lo que a mí me interesa es el tema conceptual, que es lo que por ahí a veces cuesta entenderlo. Porque después que lo agarre Fernando, terminan siendo unos maestros de cálculo. Hacen un montón de cálculo, la tienen re clara, pero conceptualmente me gusta a mí, antes que emprendan un práctico, que tengan una idea de qué es lo que están haciendo, para qué sirve, cuál es su utilidad. Así que lo vemos en esos términos de intercambio de energía. Si yo corrijo factor de potencia, lo que estoy haciendo es aliviando la capacidad de esa red, de esa generación, de ese transporte. ¿Está bien? La estoy aliviando y por lo tanto puede haber, digamos, más energía disponible, que es la que importa, que es la energía activa, ¿está bien? Potencia activa disponible. Eso es lo importante, ¿sí? Bueno, espero que más o menos se haya entendido. Ha sido un gusto compartir con un público que veo que presta atención. Si no me agrada que no presten atención, para eso directamente hacen la monografía y listo, esa es la idea, ¿no? Si vamos a compartir este momento de formación, diría yo, tal vez... Profe, yo le iba a preguntar sobre la tarea 1. A mí no me sale la devolución, me sale como si estuviera pausada la tarea. ¿Qué carrera es usted? Ingeniería industrial. Bueno, industrial no corregí todavía, porque son una banda. Ah, bien. Son 40 y... La tarea 1, entonces. 44 personas. Me fue más fácil corregir estas carreras. ¿Este también es de Que yo realizo industria? la corrección y además de una semana para el recuperatorio, que es lo que yo les habilité al resto de las carreras, ¿sí? Las otras 3. Es importante que lo hagan porque si no entregan la tarea quedan automáticamente libres. Y eso es uno de los requisitos, es que hagan la tarea. ¿Bien? Es la forma de garantizar la participación. ¿Sí? En ese caso ya no hay monografía que valga nada. Profe, yo tengo una consulta. Bueno. Bueno, ¿cuánto se ha sacado usted? Lourdes. No me sale, o sea, me sale solamente calificado. ¿No le sale? Claro, ya me voy a fijar. Yo le puse 90 sobre 100, o sea, sería un 9. Eso se aprueba con un 40, un 4. Bueno, profe, ya me voy a fijar, capaz que no No estoy sé, viendo ahí bien el pero campo. me dice, si no ya me fijo, yo reviso, pero la tarea se califica así, con un 40 se aprueba. ¿Sí? Un 20 desaprobado y un 0 significa que no se ha entregado. Tiene la instancia de recuperación que ya la habilité, digamos, usted está en alimento.
falta corregir es ingeniería industrial, que son un montón. Y a mí me demanda tiempo, pero de esa manera me garantizo dos cosas. En primer lugar, que participen, ¿está bien? Que trabajen, porque acá es un trabajo en conjunto, no es solamente un docente que expone y el resto se dedica, bueno, a mirar otra cosa, a estar en el limbo. No, son clases dinámicas, participativas dinámicas. Y después, por otro lado, está el hecho siguiente. Aquel que realmente está dispuesto a no hacer nada y no participar, bueno, que deje de ocupar espacio, muchachos. ¿Está bien? Enseguida, con la primera tarea se decanta el que quiere y el que no quiere participar. Es así, somos un montón. Somos con 70, 80. Entonces, de esta forma... Profe, ya encontré dónde estaba. Ya encontró, tiene facilidades para las artes, digo, para la literatura. No quiere que hacer entonces. Pero no me pone los términos de potencia que estamos hablando, digo, bueno, estamos en otra materia, evidentemente. A ver, recuerden lo que les dije ahí cuando hicimos el repaso. Potencia instalada, o sea, tenemos que hablar en términos técnicos. ¿Qué magnitud, qué importancia tiene la central? Bueno, tengo tanta potencia instalada. No tengo un molino muy lindo, blanco, azul. Cuando hay nublado se reflejan los colores, está muy bonito, me pueden pintar de otro color, no. Tiene tantos megavatios instalados, ¿está bien? Cuando agreguen una línea, a ver, algunos me han puesto una línea de 330.000 voltios, que está en Chamical. Yo digo a la mierda, digo, este Chamical, ¿cómo pasó al frente? Me han metido 330.000 voltios, digo, esto es impresionante. Se ve que tienen, aspiran a mucho. Como esta gente que aspiraba en la Emogata a ser nacional. Bueno, digo, capaz que Chamical quiere ser la parte más importante del sistema eléctrico en La Rioja, pensaba yo. Y después me pongo a ver, voy a ver qué me dice, no, dice 33.000 voltios. A la mierda, entonces digo, ¿qué pasó acá? Bueno, hay que tener orden de magnitud, no es lo mismo 330.000 voltios que 30.000 voltios. Se dan cuenta, es un error garrafal. Recuerden, las referencias, la línea negra es 33.000 voltios. ¿Está bien? No tenemos La Rioja 330.000 voltios. Algún día lo tendremos, bueno, pero si no llegan a 500.000, que es la línea roja. Entonces ver esos valores. A ver, bueno, agregué dos líneas de 132.000 voltios que son las que van a Arauco 2, perfecto. En Arauco 2 no son 100 molinos, 100 megavatios. Habrá en términos técnicos, ¿se entiende? Eso, en el caso suyo, normal le faltaría eso, pero hay otro que realmente no se entiende lo que dicen. Entonces tienen que revisar. Algunos que han hecho una especie de tablita comparativa, lo que era el antes y después, para no ponerse a redactar y expresar tanto. Hay otros que no han redactado de una manera fabulosa y lo han explicado en palabras muy sencillas. Hay otros que me han escrito 3 hojas y no se entiende nada de lo que han escrito. Entonces, por eso, veamos bien, nos ordenemos bien mentalmente qué queremos expresar, trabajemos con lenguaje técnico, es decir, nos expresemos en términos de potencia y nos expresemos en términos de tensiones, ¿no? Y hay algunos que me hablaban, tiene una potencia de tantos kilovoltios. Y le digo, bueno, este muchacho no asistió a mi clase, porque me hace acordar al ministro de Energía que tenía Macri, que cuando hablaba de potencia nombraba voltios. Entonces digo, a ver, voltio es una energía potencial por unidad de carga, eso es lo mismo que física. Voltaje que tengo presente. Voltaje no es lo mismo que potencia. Potencia expresa la capacidad de realizar trabajo. Entonces, digo, este muchacho que me puso 23 kilovoltios, digamos, perdón, me expresó de una manera el voltaje en vez de potencia, digo, este muchacho debe ser amigo de Macri. Está listo para que lo pongamos secretario de Energía. Está buenísimo. Así tengamos varios días del padre sin luz. Bueno, digo, yo no quiero ser responsable, si te aprueba este trabajo, de que sea el futuro secretario de Energía y me deje sin luz el día el padre. ¿Te das cuenta? Entonces yo digo, a ver, ¿en qué universidad estudió ese muchacho que dirigía la Secretaría de Energía? Evidentemente no estudió en UNLAR, porque si hubiese estudiado en UNLAR, por lo menos lo hubiese mandado a recusar. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces, a ver, no es hacer trabajo por hacerlo. Muchachos, leamos, pensemos, consultemos si hace falta. ¿Cómo voy a poner voltaje? Entonces me estoy dando cuenta que no tiene idea de física 2, de lo que es voltaje y potencia. ¿Está bien? Pero la clase de hoy fue muy útil también, a medida que avanzamos, para aclarar que lo que es la potencia, el concepto de potencia. ¿Está bien? Entonces ahora yo creo que están en condiciones de hacer un recuperatorio decente. Es decir, no me van a mezclar voltios con potencia. ¿Está bien? Porque ahora saben el significado que tiene la potencia, lo que significa. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más?
lo de industrial porque yo